Muy buenas noches con todos, estimados participantes, y muy buenas noches, estimado doctor José Quintero Rodríguez. Sean cordialmente bienvenidos a una sesión más en el curso del Diplomado de Derecho Deportivo. En esta ocasión tenemos el grato placer de contar con la participación del doctor Quintero Rodríguez, quien va a abordar el tema arbitraje deportivo y organización deportiva. El doctor Antonio José Quintero es abogado, graduado en la Universidad Metropolitana, con máster en Derecho Internacional del Deporte por el Instituto de Estudios Bursátiles y el Instituto Superior de Derecho y Economía de España. Asimismo, cuenta con una maestría en Derecho Global del Deporte por el Instituto Superior de Derecho y Economía de España. Actualmente es socio del escritorio jurídico Carrero y Quintero, especializados en Derecho del Deporte, y ha sido reconocido en el año 2017, 18, 19, 20, 21, 22 y el presente año como uno de los líderes globales en Derecho del Deporte por la publicación británica Who is Who Legal. También ha realizado diversos estudios de posgrado, entre los que se encuentran Gestión Deportiva en Béisbol por la Universidad Central de Venezuela, Diploma de Entrenador de Fútbol por la Universidad Deportiva Sur, Comité Olímpico Venezolano, Centro de Estudios e Investigación del Deporte. Asimismo, cuenta con un diplomado en litigios por la Universidad Metropolitana y un curso de expresión por la Universidad Central de Venezuela. El doctor Quintero ha trabajado en el escritorio legal Paulo Roberto Murray en Sao Paulo, Brasil. Además, es redactor en distintos medios de comunicación, páginas web, revistas, entre otras. Es campeón de la competencia Víctor Carlos García Moreno Internacional, la Corte Penal Internacional y Derecho Internacional Humanitario en el 2006. Finalmente, es también miembro de la Asociación Internacional de Abogados en el Fútbol, el año 2018. Estimado doctor Antonio Quintero, estamos muy agradecidos de contar con usted en nuestro curso de Derecho Deportivo, y sin más que reiterarle nuestros agradecimientos, le cedemos el pase para que pueda darnos su ponencia, doctor. Muchas gracias. Doctor, disculpe, su micrófono está apagado. Muy bien, muchachos. ¿Qué piensan ustedes que es el derecho del deporte? Son muchísimos, así que en verdad vamos a ver si alguno u otro quiere intervenir y decirnos al menos unos dos o tres. ¿Qué creen ustedes que es el derecho del deporte? Sin miedo. Se presentan y bueno, básicamente me dicen qué piensan ustedes. ¿No? ¿Nadie? Voy a tener que seleccionarlos yo a... Buenas noches. Ajá. Cuéntame, Paul, ¿qué piensas tú que es el derecho del deporte? Entiendo que es una rama de derecho que norma los procedimientos básicos en el deporte, como las actuaciones de los participantes y de las autoridades. Ok. Bueno, es una buena parte. ¿Quién más? ¿Quién más quiere comentarme un poco qué es el derecho del deporte? ¿Qué piensan que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo, etcétera, etcétera? Aquí me dice Jova, el que tienen todas las personas para realizar una actividad física o disciplina deportiva. Eso me suena más como el derecho al deporte, no el derecho del deporte. Me dice aquí, buenas noches. Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto. Muy buenas noches de Perú. Justo, Javier Javier, Llanos, cuéntame. abogado. El derecho deportivo me parece que es el marco normativo en el cual las actividades deportivas se regulan, ¿no? En tanto de que, como toda actividad, requiere de un marco en el cual accionar. Y dada que el crecimiento del deporte y de todas las actividades, ya hay tribunales deportivos, ¿no? Como el TAS y otros más, ¿no? Eso sería mi aporte. Gracias, Javier.
Fíjense, por aquí Stefano Anderson nos dice, son normas que regulan al hombre y su entorno deportivo. Nos dice Johnny Jan Cruz, especialidad del derecho que se encarga de regular todos los conflictos y cuestiones jurídicas relacionados con el deporte. Javier Lugo, buenas noches, saludos de Venezuela. El derecho del deporte es la rama del derecho que regula la actividad deportiva. Bueno, yo creo que con este comienzo podemos ver básicamente esto que les estoy diciendo. Aquí tiene la lámina, dice, el derecho es un conjunto enorme de principios que regulan bla, 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 bla. La misma historia de siempre, ¿verdad? Muy bien. Pero vamos a ver qué es un poco el derecho del deporte. Y en este sentido, tenemos que hacernos una pregunta. Y esa pregunta es básicamente, ¿qué busca el deporte al final del día? El deporte es competición. El deporte es un juego donde se busca competir. Vamos a ver si alguien me responde rapidito. ¿Quién es este que estamos viendo en la lámina? ¿Quiénes son estas dos personas que estamos viendo en la lámina? ¿Alguien sabe? Claro, Ali y Mike Tyson. Muhammad Ali y Mike Tyson. No, Mohamed Ali correctamente. El otro es... George Foreman. No es que... Era el otro. Leeson, ¿no? ¿Leeson? El que Sonny Liston. Sí, Ese fue, ese no es. hubo uno que noqueó en 3 segundos, pero bueno, era una gran rivalidad deportiva del boxeo. Pudo ser Sonny Liston, Mohamed Ali, también estuvo George Foreman cuando estaba más joven, pero este era un Mohamed Ali más joven. Y si les pongo esta, ¿quién sabe quiénes son estos dos? ¿Ah? Ayrton Senna y Alan Prost. Ayrton Senna y Alan Prost, muy bien. Una gran rivalidad deportiva también en la Fórmula 1. Y vamos con el siguiente. Y estos dos, pero por supuesto. Si no me dicen que saben. Messi, Cristiano Ronaldo. Claro que sí. Messi CR7. Y ahora vamos a una categoría más pop, ¿no? Y estos dos, ¿alguien sabe cómo se llaman? No me defrauden, por favor. Bueno. Larusso y Johnny Lawrence. Y Johnny Lawrence. Así mismo. Muy bien. Estos son los de Karate Kid. Y al final, ¿qué tienen en común todas estas personas? En común lo que tienen es que básicamente todos ellos están compitiendo por el primer lugar, por ser los mejores del mundo. En el caso de Messi y Cristiano Ronaldo, ¿quién es el mejor jugador de la historia? Mohamed Ali, Sonny Liston también. ¿Quién era el mejor boxeador? ¿Quién ganaba esa batalla? En el caso de Ayrton Senna y Alan Prost, ¿quién era el mejor de la Fórmula 1? Y en el caso de Ayrton Senna, ¿quién era el más rápido? Porque al final del día, lo que el deporte está haciendo es básicamente buscar un único campeón mundial. Y para tener un único campeón mundial, tenemos que estandarizar las normas a nivel mundial, estandarizar los principios a nivel mundial, estandarizar las reglas de juego. Porque si no, no estamos haciendo absolutamente nada. No estamos haciendo absolutamente nada. Tenemos que estandarizarlo. Entonces, casualmente, el derecho del deporte viene de esa estandarización, básicamente. Esos principios generales. Ya lo vamos a entender aún más, porque el arbitraje deportivo tiene mucho que ver con esto. Entonces, muy buenos días. Mi nombre es Antonio Quintero, soy especialista en Derecho del Deporte Internacional. Aquí hay un resumen del currículum que ya ustedes escucharon. El nombre del escritorio fue cambiado, ya no es Carrero Quintero, ahora es Lauria Lex Esportiva. Y volviendo directamente al tema, bueno, nos hacemos la pregunta, ¿qué pasa si no tenemos un único campeón? Pues entonces tenemos la situación del boxeo, la cual es horrible totalmente. Porque entonces hay 4 federaciones de boxeo profesional mundiales, como la WBA, la WBC, la IBF o la WBO. ¿Y cómo hacen para resolver? Bueno, enfrentan al campeón de la WBO con el de la WBA para unificar títulos, el de la WBC contra el de la IBF, y al final nunca queda un único campeón mundial.
El derecho del deporte parte de la organización deportiva y parte directamente de esta necesidad de que todo el deporte se rija bajo los mismos principios a nivel mundial. Básicamente de eso trata. Y ahí entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son los tipos de organizaciones deportivas? Y entonces ahí mucha gente especula que si la americana, que si la europea, no, que el deporte se organiza como dicen los americanos, que si no, como dicen los europeos. Para mí no me gusta esta clasificación y la verdad es que para mí solo hay una clasificación, que es el Movimiento Olímpico Internacional, el cual es una gran organización, y todo lo demás. ¿Y qué es todo lo demás? Bueno, todo lo demás puede ser Major League Baseball, puede ser Guerrero Ninja Americano, pueden ser los juegos X de ESPN, o puede ser esta competencia de los leñadores que siempre me encanta mostrar, porque me parece súper, pero súper extraña. En esta competencia hay quién corta el árbol más rápido, quién se mantiene en el tronco, en el agua por más tiempo, quién escala el árbol más rápido y todo este tipo de cosas. Nada de esto tiene un tipo de organización como el Movimiento Olímpico Internacional. Son aparte y se organizan como quieren. Entonces, Guerrero Ninja Americano es un organizador de competencias donde tú vas y te registras. Más nada. La competencia de leñadores también. Vas y registras un equipo y más nada. Los juegos X, vas y te registras como participante y más nada. Algunos clasifican directo, no se tienen que registrar. La Major League Baseball son 32 clubes que decidieron crear una liga y ya. Eso es todo. No hay ninguna otra explicación. Y se organizan entre ellos como ellos quieren y firman un acuerdo con los jugadores que se le llama acuerdo colectivo del trabajo, donde establecen las reglas de cómo funcionar. Pero el Movimiento Olímpico Internacional es mucho más grande. Entonces, este movimiento olímpico está presidido por el Comité Olímpico Internacional. ¿Ok? Básicamente, este Comité Olímpico Internacional se compone de federaciones internacionales y comités olímpicos nacionales, que a su vez se componen de federaciones nacionales, que a su vez se componen de asociaciones regionales o estadales, atletas, entrenadores y árbitros y otros, que a su vez se componen de clubes, entrenadores, árbitros y otros, clubes que se componen de equipos, como por ejemplo sub-20, sub-18, masculino, femenino, que a su vez se componen de atletas. Si vamos de abajo para arriba, queda organizado de la siguiente manera. Varios atletas hacen un equipo, varios equipos hacen un club, varios clubes, entrenadores, árbitros y otros forman una asociación regional, varias asociaciones regionales, árbitros, entrenadores, atletas y otros forman una federación nacional. La federación nacional organizada por país forman un comité olímpico nacional. Las federaciones nacionales organizadas por deporte organizan y constituyen una federación internacional. Y los comités olímpicos nacionales y las federaciones internacionales crean el Comité Olímpico Internacional. Eso es el movimiento olímpico. Eso es esa organización per se. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Que el Comité Olímpico Internacional, a través de su Carta Olímpica, establece de un contrato que estos son los que van a cumplir. Estos, a su vez, la FIFA y el Comité Olímpico Peruano, a su vez, establecen contratos que este va a cumplir. Y así se van generando contratos en lo que se llama la cadena de sumisión. Es decir, el atleta se somete al equipo, el equipo se somete al club, el club a la asociación regional, la asociación regional a la Federación Nacional, la Federación Nacional al Comité Olímpico, a la Federación Internacional, y la Federación Internacional al Comité Olímpico, al Comité Olímpico Internacional. Básicamente una asociación de contratos. Y aparte de esto, tenemos estos organismos que le prestan servicio a estos que están aquí y a muchos otros que no están aquí. Entonces tenemos la Agencia Mundial Antidopaje, que está conformada por el Movimiento Olímpico Internacional, 50%, y el otro 50%, varios países del mundo, ¿ok? Tenemos aquí a la International Testing Agency, que es la que se encarga de hacer controles antidopaje, es independiente de la Agencia Mundial Antidopaje. Esto es solo una agencia que tú contratas, tú decides si quieres hacerlo aquí o quieres hacerlo aquí, y ya. Y además te presta el servicio de tribunal de primera instancia también, así que es muy sencillo, te provee buenos servicios.
Y aquí está el TAS, que te provee servicio para resolución de controversias a todo este mundo y a todo el que suscriba una cláusula, como ya vamos a ver. ¿Ok? ¿Dónde está Major League Baseball aquí? Un ejemplo de una liga americana. Fuera. No está aquí adentro. No tiene nada que ver con esto aquí adentro. Está completamente fuera. ¿Dónde están los leñadores? Están fuera. No están en el movimiento olímpico. No pertenecen a esto. No están inscritos en esto. No son una de estas organizaciones. Y bueno, para ilustrarlo de una manera un poco más completa, fíjense, Federación Venezolana de Béisbol pertenece a la World Baseball and Softball Confederation, y esta World Baseball and Softball Confederation pertenece al Comité Olímpico Internacional, y lo mismo pasa con el Comité Olímpico Venezolano. Pertenece directamente aquí. Lo mismo pasa con la Federación Peruana de Fútbol. A su vez, pertenece al Comité Olímpico Peruano y al mismo tiempo la FIFA, y ambos dos pertenecen al Comité Olímpico Internacional. Habiendo dicho esto, y como he ido un poco rápido, y es importante repasar, creo que es importante que abramos un paréntesis de unos 5 minutos para comentarios, preguntas, dudas que tengan sobre esto que acabo de explicar. Hola Antonio, buenas noches. William, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte siempre. Tengo una consulta. Con el tema de los Juegos Olímpicos y en este caso el fútbol, ¿por qué existe como una grieta? Que obviamente no estamos hablando de una grieta muy grande, pero sí las selecciones que asisten a los Juegos Olímpicos no pueden llevar el patrocinio que normalmente pueden llevar en eliminatorias o pueden llevar en un mundial. ¿Sabes por qué sucede esa situación? Y bueno, sé que también hay otras variantes, por lo menos es un sub-23 si no me equivoco, pero pueden ir 3 cupos de bueno, jugadores libres en cuanto a edad. ¿Por qué sucede eso? Bueno, hay 2 respuestas para eso. Voy porque son 2 detalles importantes. Entonces vamos a retroceder aquí atrás, rapidito, para que vean. Si la FIFA está aquí, ¿ok? En Federación Internacional. Aquí está la FIFA, ¿ok? Sí. Cuando se organizan los Juegos Olímpicos, la FIFA va aquí. Entonces, Sí. ¿bajo qué normas se siguen los Juegos Olímpicos? Los del Comité Olímpico Internacional. Si el Comité Olímpico Internacional establece en la Carta Olímpica que no deben haber publicidades contrarias a los Juegos Olímpicos. Ergo, la FIFA no puede llevar su publicidad, ni los equipos nacionales pueden llevar su publicidad como tal, más allá del el que realice el equipamiento. ¿Ok? Por eso es que tú ves que hay una serie de problemas, no solo con el fútbol, con un montón de deportes como tal. Lo cual, yo no creo que está completamente bien, pero bueno, es lo que es. Lo segundo es que la FIFA a veces se sienta a negociar directamente con el Comité Olímpico. ¿Y por qué es un sub-23? Porque la FIFA quiere que el Mundial siga siendo el torneo número 1 de fútbol, no el torneo olímpico. Entonces, básicamente, negocia con el Comité Olímpico Internacional y le dice, si tú me quieres aquí adentro, yo acepto tus normas hasta cierto punto, pero tú tienes un torneo sub-23 y no me quitas mi prestigioso torneo a mí, que me da más de $5.000 millones cada 4 años. Esa es básicamente la respuesta. Decirte otra cosa sería mentir. Excelente, muchas gracias. Gracias a ti, William. No sé si alguien más tiene alguna duda. Aprovechemos el momento para aclarar este tema, porque ya voy a entrar en el tema del TAS. Ronnie. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí tengo una duda. Acaba de decir que se puede elegir entre la WADA y la International Testing Agency. No puedes elegir. Puedes elegir entre la WADA y la International Testing Agency para la recolección de muestras únicamente. La WADA en el movimiento olímpico siempre aplica todas las normativas WADA. WADA es mucho más que una organización internacional. Propone unas normativas, estandariza el dopaje para todo el mundo, para todos los países, prohíbe las sustancias prohibidas para todos los deportes, con ciertas exenciones, establece un reglamento sancionatorio igual para casi todos los deportes, con pequeñas excepciones. Lo único que la WADA puede delegar es quién hace la recolección de muestras y quién juzga tus casos, que normalmente el juzgamiento de los casos está siempre delegado. La recolección de muestras no.
Pero ajá, continúa, Ronnie, porque quería dejarlo aclarado. No, eso era lo que quería también aclarar, porque te iba a preguntar si son válidos, o mejor dicho, el Comité Olímpico Internacional tomaría en cuenta para cualquier tipo de sanciones eso que está realizando la ITA, la International Testing Agency. Te voy a contar la historia rápidamente. ¿Qué es lo que pasó? Para Río 2016, en el año 2015 salió un documental alemán demostrando cómo los rusos se dopaban. Seguidamente el año siguiente salió otra completa del documental. Esto fue un escándalo total. Netflix hizo Ícaros complementando el documental de una manera espectacular, y entonces se apuntó un comité de expertos que directamente hicieron un estudio sobre lo que estaba ocurriendo con Rusia. El comité de expertos entregó su informe y su reporte faltando unas semanas para los Juegos Olímpicos de 2016. Entonces, el presidente del Comité Olímpico estaba muy molesto directamente con las personas que entregaron el informe muy tarde, porque ahora no le dejaban muchas opciones, no sabía qué hacer con los deportistas rusos, se lo dejó a cada federación internacional, para cada competencia, pero lo cierto es que su rabia lo llevó a que se creara el International Testing Agency. ¿Para qué es esto? Para separar o para proveer una alternativa a la recolección de muestras de la Agencia Mundial Antidopaje. Este International Testing Agency simplemente provee un servicio que si tú lo contratas, bueno, tú les pagas un dinero a ellos, y ese servicio es, te recogemos las muestras, las analizamos en un laboratorio WADA, te damos el análisis de resultados, nos volvemos tribunal, juzgamos al atleta y te quitamos este problema de encima a ti. Eso es todo. Eso es todo. Ese es el resumen. Me ponen aquí, Jova, caso Michael Jordan y Juegos Olímpicos. Bueno, la NBA era como la Major League Baseball y estaba separado de los Juegos Olímpicos. La NBA era una liga independiente. ¿Qué sucede? Que para el año 90 ya se dejan participar a los profesionales y se invita a la NBA a participar, por lo cual la NBA y la FIBA suscriben un acuerdo mediante el cual la NBA prestaba a sus jugadores a la FIBA y han hecho una buena sinergia. El acuerdo ha continuado y se la siguen llevando bien. Un ejemplo contrario es la NHL, la de hockey, la cual no llegó a un acuerdo con la Federación Internacional de Hockey, y lo que ha ocurrido durante este tiempo es que cuando la NHL se molesta, no le presta a los jugadores a la Federación de Hockey, y ves mundiales de hockey sin los profesionales del hockey americano. Eso no pasa en la FIFA, porque la FIFA ha establecido una hegemonía muy grande donde tú, si quieres pertenecer o quieres estar en contacto con el mundo, tienes que hacerlo a través de tu membresía en la FIFA. Pero en otros deportes se han desarrollado de forma distinta. Y esto hace que la geografía del poder sea distinta como tal. Básicamente eso. Tenemos tiempo más para un último comentario y ya pasar a lo del TAS. Sí, doctor, claro que sí. Ajá. ¿Hay alguien más que quiere intervenir, que quiera comentar algo o preguntar algo? Ok. No veo a nadie con las manos levantadas, entonces vamos a seguir. Habiendo dicho esto, entonces llegó el momento de explicar el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Entonces, básicamente el Tribunal de Arbitraje Deportivo es un tribunal que resuelve disputas relacionadas directa o indirectamente con el deporte, y genera entonces, a través de sus decisiones y laudos, una fuente especial que crea principios para una lex esportiva como tal. ¿Ok? Básicamente, esa es la explicación del Tribunal de Arbitraje Deportivo. ¿Dónde está el Tribunal de Arbitraje Deportivo en el movimiento olímpico? No está aquí. Este es un tribunal al que tú te suscribes o tú firmas cláusulas que te suscribes a él. Este no es un tribunal dentro de este esquema, está fuera. ¿Le presta servicios a este esquema? Sí, sin problema, pero no está dentro del esquema. De hecho, personas como la Major League Baseball pudieran suscribirse, NHL se pudiera suscribir,
etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Guerrero Ninja Americano se puede suscribir, la Organización de Leñadores se puede suscribir, los Juegos X de ESPN se pueden suscribir, todo el que lo desee del deporte se puede suscribir, pero no es una organización que le pertenece a nadie. ¿Ok? Presta un servicio a las organizaciones deportivas. ¿Cómo se creó? Bueno, básicamente, Juan Antonio Samaranch, quien era ministro en Rusia en el año 1980, hizo un lobby muy grande y se convirtió en presidente del Comité Olímpico Internacional, este español, con la ayuda de dos dirigentes como fueron Joao Belange y Primo Neviolo. Primo Neviolo fue un gran dirigente en el atletismo y Joao Belange fue el gran dirigente en el fútbol. Por detrás de los tres estaba un señor llamado Horst Dassler, que fue que los ayudó con los patrocinios de Adidas, el hijo de Adi Dassler. Juan Antonio Samaranch gana, llega y se encuentra con que el mundo deportivo se está yendo un poco al demonio porque están demandando mucho en tribunales ordinarios, en personas que no saben cómo manejar los casos, que no tienen ni idea de cómo se maneja el deporte, y en ese sentido, Juan Antonio Samaranch dijo, mira, tenemos que crear una organización para resolver estos casos. Y ahí se acercó al juez Keva Mbaye, que era un juez de la Corte Internacional de Justicia, y le dijo, oye, Keva, necesito tu ayuda, por favor, ayúdame a crear directamente un tribunal para el deporte. Entonces, Keva Mbaye, con el apoyo del Comité Olímpico Internacional, agarró y creó un tribunal arbitral y presentó sus estatutos y su reglamento de procedimiento en el año 83. En el año 84, después de que fue aprobado en el año 83, comenzó en funciones el Tribunal de Arbitraje Deportivo, y el día de hoy, el año que viene, ya va a cumplir 40 años este tribunal. 40 años. El Tribunal de Arbitraje Deportivo tiene más años que yo y ya lleva 40 años funcionando. ¿Qué es entonces el Tribunal de Arbitraje Deportivo? Es básicamente un método alternativo de solución de controversias. ¿Alternativo a qué? ¿Alternativo a qué? Porque tenemos en esta clase personas que no son abogados. Bueno, alternativo al sistema normal, que son los tribunales ordinarios. Es la alternativa al tribunal ordinario. ¿Ok? Y básicamente el Tribunal de Arbitraje Deportivo tiene todos estos métodos alternativos que son mediación, arbitraje, conciliación, o mediación y arbitraje, y también puedes negociar dentro de los procedimientos de allí. ¿Ok? Entonces, básicamente es eso. Existen dos tipos de arbitraje para que ustedes entiendan. Están los arbitrajes institucionales y los arbitrajes ad hoc. Ad hoc es un latinazo que básicamente se traduce como para una ocasión específica. Un arbitraje ad hoc es cuando dos personas firman un contrato y dicen, mira, si tenemos alguna controversia, nos iremos a un arbitraje entre tú y yo, donde tú seleccionarás una persona para decidir el caso, yo seleccionaré otra, y entre esas dos personas seleccionarán a un tercero que decidirá la disputa. ¿Ok? La sede del arbitraje será Caracas, y listo, y los reglamentos y las reglas del arbitraje serán esto y esto y esto. Y crean su propio arbitraje ellos mismos. Ahora, un arbitraje institucional es cuando tú firmas una cláusula diciendo y vamos a resolver nuestro arbitraje en un centro de arbitraje, que puede ser el centro de arbitraje de la Cámara de Caracas, la International Commerce Chamber, que es la de Francia, o en el caso del deporte, el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Estos centros ya te proveen muchas veces con los reglamentos procesales de cuándo se mete la demanda, cómo se meten las pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. A diferencia de cuando lo haces ad hoc, donde los tendrías que crear tú mismo o suscribir cuáles aplicarían tú mismo. ¿Okay? El TAD, o el Tribunal de Arbitraje Deportivo, tiene 300 árbitros, básicamente, 87 países. Si tú vas a llevar una disputa allí, solo puedes utilizar el Código de Arbitraje Deportivo, es decir, no puedes utilizar tus propias normas, si no el arbitraje no es admisible. Y, de hecho, solo puedes modificar muy pocas cositas del Código de Arbitraje Deportivo en general. Casi muy poquitas. ¿Okay? Básicamente también para poder ir al TAD tienes que tener una disputa relacionada directa o indirectamente con el deporte.
¿Qué es directamente con el deporte? Bueno, un problema de clasificación a los Juegos Olímpicos, un caso de dopaje, un caso de amaño de partido, una disputa contractual entre un jugador y un club. ¿Qué es indirectamente? Un acuerdo de patrocinio, entre otras cuestiones. Incluso una de las disputas muy llevadas al TAS es los problemas organizacionales entre una organización deportiva y otra. Por lo menos cuando un comité olímpico de un país llega y ataca a la Federación de Fútbol del país. Todos esos problemas se pueden resolver en el TAS, entre otras cuestiones. Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de procedimientos del TAS? Bueno, tenemos 5 procedimientos. Si alguien, Gamali me prendió un segundito el audio. Gamali, ¿querías intervenir, decir algo? Ok. Creo que momento de hacer llevo como unos minutos hablando, momento de hacer una pequeña pausita para preguntarles también si hay algo que no han comprendido o si podemos continuar. Y aquí tengo una pregunta de Stefan Anderson, dice, antes del TAS, ¿cómo eran regulados los casos deportivos? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Cada quien en su propia federación, no había apelaciones al TAS, no había revisión de documentos, o se iban directamente a tribunales ordinarios. En Brasil hay muchos casos de campeonatos que se decidieron 10 años después porque había impugnaciones en los tribunales ordinarios. Y entonces tú ves noticias en los años 90, con todo y que el TAS ya existía, pero todavía no había una hegemonía del TAS, y habían tribunales decidiendo quién era campeón del año 77, por ejemplo. Entonces, es bastante gracioso que en el año 90, 95, 93, 97 se decía quién ganó un campeonato de los 77. Entonces, bueno. Joel nos pone aquí, si no se fija el contrato, la posibilidad de dirimir en el TAS igual se puede ir. Tiene que haber internacionalidad como en FIFA. Oye, Joel, ya veo que estás bastante versado en el asunto. Ya vamos a ver los tipos de procesos y ya vamos a ver cómo se puede ir al TAS en general. Hay Antonio, alguien que se llama iPhone. Ajá, ¿quién más? Si me permiten, quería, si puedes resumirlo, obviamente, lo más breve posible, pero ¿cómo fue el proceso de Paolo Guerrero cuando previo al Mundial tuvo la sentencia de doping? ¿Sabes? Porque hubo muchas idas y vueltas y al final, bueno, justamente 2 semanas o menos de ese tiempo pudo participar en el Mundial, pero prácticamente estaba out de la Copa del Mundo de Rusia. Qué gran pregunta. Vamos a explicarla ahorita cuando expliquemos el proceso de apelación. Voy a utilizar ese caso de ejemplo. Me parece muy buena idea, William. Ahorita cuando lleguemos ahí, vamos a ver el proceso. Me preguntan aquí, Javier Lugo, ¿existen controles judiciales para decisiones del TAS? Sí, ya lo vamos a hablar. Joel Sánchez, ¿tiene internacional? Ya lo vamos a hablar. Y me queda una pregunta aquí de iPhone, que no pone su nombre, simplemente dice iPhone. Hola, creo que soy yo, Adriana Bravo, de México. Cuéntame, Adriana. Yo me dedico al boxeo profesional, Okay. representando a boxeadores, pero mi duda es en el tema de las organizaciones boxísticas, ¿quiénes tienen que ellos someterse al TAS? Si no se someten, entonces, ¿cómo dirimen las controversias? En el caso de las organizaciones de boxeo profesionales, ellas se encuentran por su propia cuenta, no pertenecen a una organización internacional. Ellas deciden si se someten al TAS o no. Eso está en los estatutos de cada una de ellas. En el caso de la amateur, que es la AIBA, que ahorita tiene un problema serio con el Comité Olímpico Internacional, ella, de acuerdo a lo que dice la Carta Olímpica, debe someterse al TAS. Sin embargo, la AIBA lo hace, pero es porque ella está dentro del movimiento olímpico. Las otras organizaciones boxísticas no necesariamente lo están. Yo conozco de una que está haciendo todos los trámites para llevar sus casos al TAS, una que está presidida por un venezolano. Ahorita no me viene el nombre de la organización, pero en general no están obligadas. Es una decisión propia. La AMB. Ellos están haciendo ese trabajo. Ellos se van a convertir, no lo han terminado de hacer, pero están en eso. Están poniendo sede en Suiza. Están haciendo todas las cuestiones
para poder llevar sus casos al TAS. Ok, me dice por aquí, para terminar estos comentarios, a ver, Gemali Gallegos, en el cumplimiento de Honduras, me imagino que es Honduras, en cuanto al fútbol, si el jugador o entrenador de fútbol quiere interponer una demanda ordinaria por incumplimiento del contrato, los amenazan con desafiliar la FIFA. ¿Esto es legal? Sí, no es legal. De hecho, la FIFA te permite que lleves los casos laborales a jurisdicción ordinaria. Puedes buscar el artículo 21 al reglamento sobre estatuto y transferencia de jugadores de la FIFA. El 21 o el... Si no es el 21, es por ahí, el 24, 23, por ahí está. Que te dice, sin perjuicio del derecho que tiene la gente de llevar su caso a tribunales ordinarios, la FIFA será competente. Eso te da un permiso directo para que tú puedas ir a tribunales ordinarios, sin problema. Esas amenazas a veces es puro miedo y nada de verdad. En algunos otros casos pudiera ser. Armando Perea nos dice, al igual que la Federación Internacional de Automovilismo no está sometida al TAS. No, la Federación Internacional de Automovilismo está sometida al TAS. Lo sé porque yo he llevado casos contra ellos, los hemos ganado y los hemos ganado en el TAS contra ellos. Pueden buscar los laudos, es el de Diego Domínguez. Pueden revisar la situación. Dice Ronnie Salas, al momento de una inconformidad a un laudo TAS, ¿ante qué instancia se recurre? Ya lo vamos a explicar. NBA, MLB, NHL tampoco. Ellos no pueden llevar sus casos al TAS porque no han suscrito una cláusula para llevar casos al TAS. Y bueno, voy con la última. ¿Qué opinas de los casos que suceden en el fútbol peruano, donde los incumplimientos de pago disminuyen los pagos obtenidos por el club? No entiendo esta pregunta. ¿Qué opinas de los casos que suceden en el fútbol donde los incumplimientos de pago disminuyen los pagos obtenidos? Los puntos obtenidos por el club, me encanta. Si un club no paga, tiene que ser sancionado. ¿Cuál es la sanción correcta? Podemos debatirlo. Pero la gente morosa tiene que pagar. Eso es algo de lo que estoy 100% seguro. Entonces, bueno, vamos a volver entonces a los tipos de procedimiento que tiene el TAS y luego de eso volvemos a hablar de los casos. Muchas de las preguntas van a ser respondidas justamente aquí. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay 5 procedimientos. Está procedimiento ordinario, el procedimiento de apelación, la mediación, lo que es el procedimiento ad hoc y la que es la división antidopaje. Entonces, básicamente esos son los 5 procedimientos que existen ahorita. No obstante, antes de la entrada en vigor del Código de Arbitraje Deportivo, solo existían procedimientos ordinarios y opiniones consultivas. Este es un proceso que se eliminó, el de opiniones consultivas, en enero del 2011. Yo no puedo entender por qué se eliminó, porque era genial. Tú tenías una duda y muy civilizadamente la sometías al TAS, a un panel de expertos y te daban una opinión jurídica. Me parece súper interesante. Esa opinión no era completamente vinculante, pero básicamente te iba adelantando lo que pesaba el TAS. ¿Ok? Y se eliminó. Luego está el procedimiento de mediación que se creó en el 99 y finalmente la división antidopaje que se creó para los Juegos Olímpicos de Río 2016 y de Pyeongchang y luego se convirtió en permanente a partir del 2019. Ya les vamos a explicar un poquito. Hasta el año 2021, todavía no están las estadísticas del 2022, el TAS en sus 40 años había tenido casi 9.000 procedimientos, ¿ok? De los cuales 1.400 son ordinarios, la gran mayoría, 7.700, son de apelación, luego tenemos procedimientos ad hoc 149, procedimientos antidopajes en primera instancia de 60, tenemos procedimientos de mediación, aquí que no puedo ver la cifra, 97, y procedimientos consultivos 82. Para que ustedes vean la cantidad de casos que responde el TAS, fíjense cómo se fue incrementando de 2 hasta que llegamos a un promedio de 400, 300, 500, 600, 500, 600, 600, y fíjense cómo en la pandemia todo el mundo se acordó que tenía un caso legal, todo el mundo buscando el dinero que no le habían pagado, y subimos casi a 1.000 casos anualmente, y ha sido una locura. Entonces vamos a ver.
los diferentes procedimientos que tiene el TAS. Empecemos con el de mediación. Es muy sencillo. Solicitas la mediación, la otra parte la acepta, porque para que haya mediación ambas partes deben estar de acuerdo. Se selecciona un mediador, el mediador establece un procedimiento de mediación que las partes acepten y se empieza a proceder. Generalmente un proceso de mediación es que yo me reúno primero con una parte, luego me reúno con la otra parte, ambas separados, luego las reúno, luego veo si se pueden resolver los conflictos, luego me vuelvo a reunir con una parte, luego con la otra, y así voy mediando hasta que logro un consenso. Si cualquiera de las partes en cualquier momento ya no quiere mediar, se para de la mesa y se va, y se terminó el proceso de mediación. O si llegan y sellan un acuerdo, ese acuerdo tiene el estatus de decisión o de laudo y debe cumplirse. Entonces ahí también termina el proceso de mediación. Todo el mundo me dice que suele ser muy eficiente. Yo, si les soy sincero, nunca lo he probado. Procedimiento ordinario. Bueno, básicamente este es para cuando dos personas, puede ser un club y un jugador, puede ser un agente y un atleta, un agente y un club, suscriben un acuerdo y dicen que en ese contrato cualquier problema que haya lo van a resolver en el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Entonces, cuando se suscita la demanda, cuando se suscita el problema, la persona que se siente afectada hace su solicitud directamente, establece, eso es un escrito muy específico, donde hace la solicitud de arbitraje, luego se admite la solicitud de arbitraje, se le envía a la contraparte da una respuesta a la solicitud de arbitraje, y si no hay un tema de jurisdicción ni nada que ver, sino que todo el mundo está bien con respecto a que este es el arbitraje está como debe ser, bueno, empezamos ya con el arbitraje formalmente. Ese arbitraje formalmente es donde ya tú entregas la demanda con tus pruebas, se le da a la otra parte un tiempo para que entregue la respuesta a tu demanda con sus pruebas, luego se forma el panel de un árbitro o de 3 árbitros y finalmente después se decide si se va a una audiencia y luego se establece un laudo como tal. Ese es el procedimiento ordinario. Generalmente lo utilizan los agentes, ¿ok? Los agentes que suscriben contratos con clubes o con jugadores, este es el procedimiento que casi siempre usan, o en algunos casos contratos entre clubes y jugadores o entrenadores y clubes, es donde más o menos se ve para evitar instancias previas. Luego tenemos este caso que es el de apelaciones, ¿ok? Aquí vamos a ejemplificar el caso de Paolo Guerrero como tal. ¿Qué es lo que sucede? Sí, les puedo enviar las diapositivas al terminar, no hay ningún problema. El procedimiento de apelaciones es un procedimiento muy particular, muy propio del tema del derecho del deporte, y básicamente establece que tú tienes que tener una cláusula de apelación en los estatutos de la organización. Si tú estás en la Federación de Vela, por ejemplo, tú tienes que establecer en los estatutos de la Federación de Vela la cláusula de arbitraje al TAS, donde diga que cualquier decisión puede ser arbitraje, puede ser llevada de apelación en arbitraje al TAS, y así es que vas a poder conectarte con tu caso ser decidido en el TAS. Entonces, si tu federación no tiene esta cláusula al TAS, es básicamente imposible que el caso sea llevado al TAS. Aprovechemos y hablar del caso de Paolo Guerrero. Paolo Guerrero sale positivo en dopaje en un torneo FIFA, como es el Mundial de Fútbol, porque sí, las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Fútbol en verdad son la primera fase del Mundial de Fútbol. Él sale positivo allí y su caso lo resuelve la comisión disciplinaria dentro de FIFA bajo su procedimiento, ¿ok? Después de la comisión disciplinaria sale la decisión condenándolo a 1 año, y viene la comisión de apelaciones y él apela, y ahí la comisión de apelaciones baja el caso a 6 meses. Teniendo en cuenta eso, ¿qué es lo que sucede después? Directamente la Agencia Mundial Antidopaje, a la cual la FIFA le da la potestad de apelar sus decisiones antidopaje, apela el caso al TAS, y el propio Paolo Guerrero apela el caso al TAS. Y básicamente la FIFA es recontrademandada.
tanto por Pablo Guerrero como por la Agencia Mundial Antidopaje, y se forme ese caso de básicamente demandas contrapuestas por todos lados, ¿no? O como se dice técnicamente, cross appeals. Básicamente allí, cuando sale la decisión de la Comisión de Apelaciones, no todas las organizaciones deportivas tienen comisión de apelaciones, ni todas las decisiones van a la comisión de apelación de la FIFA. Tengan en cuenta eso. Pero cuando sale la decisión definitiva y no quedan más sitios internamente en tu organización deportiva a los que tú puedas ir, entonces tú tienes que fijarte en la cláusula TAS y ver cuántos días te dan para apelar la decisión. En ese sentido, normalmente se establece que la apelación será de 21 días. Son 21 días continuos. No importa si son feriados, si es 24, 31 de diciembre, 1 de enero, no. Se cuentan todos continuos, ¿no? Y la declaración de apelación básicamente es un pequeño documento de 4 o 5 páginas donde tú dices, mira, voy a apelar al TAS. Y se paga un dinero que ya yo les voy a explicar cómo. Luego el TAS admite y te da 10 días para que tú presentes tu apelación completa, tu memorial de pruebas, tus argumentos y pruebas para que digas por qué estás apelando. En ese sentido, le dan a tu otra parte, que en este caso puede ser la FIFA, la WADA, un club, etcétera, etcétera, 20 días para responderte. Luego de eso se decide si se va a una audiencia o no, y luego de eso deberían darte un laudo en 90 días, lo cual no está pasando desde hace años atrás, porque el TAS ahora está tardando 1 año, 1 año y medio para tomar una decisión. Este es el procedimiento más importante que tiene el TAS. ¿Ok? Aquí aprovecho que pregunta Glady. ¿Qué medio se tomaría en el caso de la selección de Venezuela de damas? Dios mío, pero este es un caso muy específico. Yo estoy aquí para una cuestión más general, pero este caso es importante, de damas que fueron abusadas por su entrenador, porque en su mayoría se quedan calladas por miedo a salir de la selección. ¿A quién acuden estos casos de abuso sexual? Porque se ve muy frecuente tanto señoritas y damas y hombres. Oye, no sé qué federación o qué deporte es esto, ya veo que hay muchas preguntas. Déjenme terminar un poco los procedimientos y ya vamos con las preguntas. Pero básicamente tienes que ir a tu comisión de ética o a los órganos disciplinarios, tanto dentro de la Federación Nacional como la internacional. ¿Ok? Entonces aquí me pone también Joel Sánchez. Ahora también se puede demandar en el TAS, ¿verdad? No es solo mediación. Claro, lo estamos explicando. El procedimiento ordinario es un procedimiento de demanda y el procedimiento de apelación es un procedimiento básicamente de demanda después de que has llevado el caso dentro de una federación internacional. Muy bien. La división antidopaje. La división antidopaje actúa como una primera instancia para casos de dopaje. Es decir, que dividimos el TAS en 2. Un procedimiento de primera instancia y uno de apelaciones. Básicamente, el TAS hace ambos juicios. El procedimiento de primera instancia tiene unas particularidades cuando tú te suscribes. Esto es un servicio que presta el TAS que las federaciones internacionales deciden si lo quieren o no lo quieren, o si ellos montan su propio tribunal de primera instancia, o si se lo dan a la ITA. Eso es todo. Este es un servicio que tú quieres, que tú aceptas si quieres. Básicamente, una vez que un atleta sale positivo, el manejo de resultados se le notifica al atleta y esto ya es la solicitud ante el TAT. Básicamente se admite la solicitud y se ve la respuesta de si el TAT tiene jurisdicción o no. Luego de eso se le permite a la organización acusadora, Federación Internacional, Testing Agency, o por ejemplo en el caso del tenis hay un caso bien interesante que lo que pasa es que el tenis funciona, no sigue este servicio, pero el tenis tiene una organización de ética que es quien acusa y pudiera ser la persona que acuse en un procedimiento como este. Y esa persona, después de la respuesta del atleta, básicamente presenta su memorial de apelación con sus pruebas diciendo, por eso es que el atleta está dopado o salió positivo en dopaje. Luego el atleta responde, se forma un panel que generalmente tiene que ser una sola persona, un solo árbitro. Aquí no puede entrar varios árbitros. Y además el listado de árbitros de esta división antidopaje es muy específico, es solo para la división antidopaje. Ninguno de la división antidopaje lo puedes ver en otro procedimiento, ni los de otros procedimientos entran en la lista de la división antidopaje.
Es un listado súper específico. Y bueno, luego se va una audiencia, dan un laudo y luego tú puedes apelar. ¿Y apelas a dónde? Al mismo TAS. ¿Y cómo apelas? Bajo este procedimiento que acabo de explicar. Es raro porque tiene primera instancia de apelación, todo en el mismo órgano. Después nos vamos al arbitraje ad hoc, ¿ok? Que es un arbitraje gratuito y que solo ocurre en los mundiales de fútbol, en los Juegos Olímpicos o en los Juegos del Commonwealth, que son los Juegos de la Mancomunidad Británica. Ahí básicamente esto es un arbitraje que se resuelve en 48 horas, ¿ok? Básicamente, por ejemplo, este es el típico caso de un atleta que lo descalifican de cuartos de final de una carrera de 100 metros de atletismo, lo descalifican erradamente, entonces él va, pelea su cuestión interna en la Federación de Atletismo y luego básicamente apela al TAS rápidamente allí, eso es cuestión de horas, hace una aplicación, el TAS rápidamente lo admite, rápidamente forma el panel y te dice, mira, si quieres entrega tus argumentos, tienes hasta esta hora para entregarlos, que si 8 de la noche, 9 de la noche, eso es todo volando, y luego te fijan una audiencia, casi que entregas tus argumentos a las 11 de la noche y la audiencia es a las 7 de la mañana, y en cuestión termina tu audiencia, inmediatamente te dan tu decisión, mira, sí, está bien lo que dijiste, mira, no, está mal lo que dijiste. Y bueno, básicamente eso es los 4 procedimientos. Habiendo dicho esto, quiero primero darle la palabra a Eglis, que tiene aquí un caso sumamente importante antes de pasar a las otras características del TAS. Rapidito. Eglis, no sé si puedes comentarnos un momentico este tema para orientarte rapidito. ¿No? No está por ahí Eglis, ¿no? Ok, bueno, entonces vamos con la gente que tiene la mano levantada. iPhone, tú todavía tienes la mano levantada. Yo creo que ya preguntaste, no sé si tienes otra pregunta. ¿No? Bajamos la mano. Ok, Israel, cuéntame, Israel. Israel. Hola, buenas noches. Disculpe, no podía encender el audio. Tenía un par de preguntas. Bueno, mi nombre es Israel Zúñiga, soy de Arequipa, Perú, y tenía un par de preguntas en base al derecho deportivo. Entendiendo que el derecho deportivo es la norma que va a brindar protección jurídica al deportista. Israel, toda esta respuesta la tengo para ti más adelante, con una decisión y todo. Por eso comenzamos con la pregunta. Sí, pero todavía no he hecho la pregunta. Todavía no he hecho la pregunta. Israel. O sea, ¿quiénes son catalogados deportistas? ¿Aló, me escucha o no? Sí, ahora sí, cuéntame. Sí. O sea, para las entidades competentes de brindar o de determinar la protección jurídica al deportista, ¿quiénes son catalogados deportistas? Israel, no hay una definición única. Cada país tiene una definición, cada federación tiene una definición. Tienes que observar qué te dice. Y además no solo es la definición de deportista, sino de deportista internacional, que es otra definición muy importante. Nacional e internacional. Imposible que yo tenga esta respuesta, Israel. Pero imposible que yo tenga una respuesta general para el mundo entero, para 193 naciones y más de 220 territorios que hay en el mundo. No, sí lo sé. Por eso mi segunda pregunta era, ¿qué pasa con la protección que necesita el deportista amateur? Porque si bien es cierto, el derecho brinda protección jurídica al deportista, pero a una minoría, porque para la protección solamente necesitas ser profesional. Y si no eres profesional, no te brinda protección jurídica. Y prácticamente la mayoría de deportistas se queda sin protección jurídica. Pero ¿tienes algún caso en mente, Israel? Porque a mí me parece que sí brindan protección al deportista. ¿Amateur? Sí, depende de qué deporte, depende de qué caso. O sea, yo sí he visto bastantes reglas en general que le prestan, por ejemplo, esa prohibición de transferencias en el fútbol cuando tienes menos de 18 años. Eso va destinado para proteger al deportista amateur directamente, de que no se separen de su padre y de su madre por el negocio. Es un ejemplo. Por eso te digo, claro. O sea, depende de qué caso te estás imaginando tú. O sea, yo me estoy
basando en lo que es transferencias de derechos al futbolista de club a club, de una institución a otra. Ahora, si tú, como usted dice... Pero ¿cuál es el problema allí? Porque cuando es un deportista aficionado y va de un club a otro club, no hay ningún tipo de derechos. Los derechos se producen cuando el deportista se convierte en profesional, pero antes no lo hay. Exacto. Pero ¿por qué necesitamos que el deportista se convierta en profesional? Si desde los 5 años que... No, el deportista se convierte en profesional por su propia voluntad. Si él no quiere ser deportista profesional, no se dedica a ser deportista profesional. Simplemente no firma un contrato de trabajo. Está perfecto, pero ¿por qué no le brindamos protección jurídica al deportista amateur? Que por muchas razones quizás no llegue a ser profesional, pero también quizás necesita protección laboral. Israel, pero ya va, porque yo creo que tienes un problema de conceptos aquí. Nuevamente te repito, entiendo que tienes algún problema que te hace ver el cristal distinto, ¿ok? Y al que yo veo. Entonces, fíjate tú, no entiendo qué protección quieres para el deportista amateur en específico o para el futbolista profesional en específico. Derechos laborales, el deportista amateur, la protección Pero de el derechos deportista laborales. amateur no puede tener derechos laborales porque no es un trabajador. Un deportista que cobra ahí vamos a la definición de trabajador o no. Un deportista que cobra por su servicio es un deportista profesional. Un deportista que no cobra por su servicio no es un deportista profesional. Es amateur. No le tienen que proteger el derecho al trabajo. Y si tú lo que me estás hablando es de un menor de edad y estamos confundiendo la definición de menor de edad con amateur, un menor de edad que trabaja es un deportista profesional. Está protegido. Ya, pero no estoy hablando de menores, estoy hablando de amateurs y ante una lesión o ante un caso de lesión, los clubes lo que hacen es simplemente hacerse a un lado y los desprotegen totalmente. Pero ahí te protege el derecho civil y una cosa es que una lesión el club no te la quiera reparar y ahí tendríamos que ver, el club es culpable, el club tenía que haber dado un seguro y todo eso va a depender de las reglas de cada país con respecto a esto y del contrato que tú suscribiste con el club para entrenar en ese club. Claro, de cada federación, va a depender de las reglas de cada federación. No, de cada país y del contrato directo que tú hiciste con ese club. Ok. Entiendo gracias. que hay mucho abuso de los clubes, pero esto no significa que no haya protección del derecho. Esto significa que hay que ir con todo contra el club que está haciendo el daño. Eso es todo. Israel, no sé si tienes alguna preguntita. No, no más. Vamos con Estefano. 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 Ok. Voy con algunas preguntitas del chat rapidito, ¿no? Eglis, el Eglis. Si quiere intervenir el Eglis. No te escucho. Muy bien, seguimos adelante entonces. Dice el deportista amateur tiene protección jurídica, dice Jova, Leonardo dice, pero en ese caso la protección va más dada a la defensa amateur. B-Lawyer pregunta desde Facebook, buenas noches, ¿en dónde se puede encontrar el marco normativo del derecho deportivo? Wow, si fuera tan fácil encontrar. Cada federación tiene su marco normativo, cada deporte tiene su marco normativo, cada competencia tiene su marco normativo. Hay que ir a la página web de la FIFA, la página web del TAS, la página web de la AMA, Agencia Mundial Antidopaje, de la Federación de Boxeo, de la Federación de Vela, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente ahí es donde se encuentra. Ajá, el Eglis, por fin. Cuéntame. Estefano apareció de nuevo. Ok, el Eglis. Vamos contigo primero. Cuéntame, el Eglis. Ni Estefano no puede encender su micro. Porfa, el micro. Reactivar audio. ¿Aló, doctor? ¿Buenas? ¿Sí? Sí, ahora sí. Cuéntame, Estefano.
Sí, buenas noches, doctor. Me está interesado un poco en el caso de Pablo Guerrero, cuando mencionó usted que la audiencia mundial de antidopaje, agencia, perdón, había apelado la sanción de 6 meses impuesta por la FIFA. Guerrero cuestionó esta decisión, pero además solicitó un efecto suspensivo de manera supraprovisional. ¿Qué significa eso, doctor? Disculpe. Ok, sí. El efecto suspensivo era una medida cautelar y básicamente lo que él quería era suspender la sanción, y ya voy a explicar el final del caso de Pablo Guerrero. Viene con la explicación que falta. Básicamente era una medida cautelar para suspender la sanción y el poder directamente ir al Mundial. Eso era todo. Era que mientras durara el juicio, él pudiera seguir actuando como futbolista. Eso es en resumen todo. Eglis, cuéntame, ya parece que tienes el micrófono activado. Sí, buenas noches, profe. Mi duda... Deporte, Eglis. Sí, entrenamiento deportivo. Pero En fútbol, Venezuela, béisbol, voleibol. bueno, en ese caso se vio de fútbol, pero yo fui de la selección de béisbol, de softball, y estuve en la academia de Miami. El acoso sexual y el problema sexual pasó en la federación ¿de qué? ¿En el qué de deporte? fútbol de damas. De fútbol. Tienes que ir a la comisión de ética de la Federación Venezolana de Fútbol y de la FIFA para que atiendan esa situación. Pero en su mayoría, te lo digo por experiencia, ahí estaba una amiga, y pues el caso lo omitieron. Realmente cuando es tema de acoso sexual, pues muchas federaciones lo omiten. De hecho, estoy aquí. ¿Y lo llevaste a la FIFA y denunciaste en la FIFA? No, claro, yo no estuve al consecuente de todo el proceso. En FIFA.com, en legal, hay un sitio donde puedes hacer la denuncia, y si en la Federación Venezolana de Fútbol no le prestaron atención, en la parte legal sí le van a prestar atención. Y ese campo realmente está abierto para todas las federaciones. Para todo el mundo, y además la denuncia puede ser anónima. Ok, porque acá en Perú también se ha visto mucho. Estoy en el Comité Olímpico de Perú, y pues hay muchas federaciones que se han visto involucradas, entrenadores que se facilitan ellos la vida, y hacen este tipo de actos. Entonces es como para promover o buscar una ley que también, fíjate que aquí Wilder Márquez nos recuerda algo que es muy importante. Dice, al ser un delito de acción pública, el Ministerio Público puede actuar incluso sin denuncia, sobre todo porque eran menores de edad. Eso, para los temas de cuestiones o violaciones sexuales, puedes ir al Ministerio Público. Es una organización que existe en Perú, en Chile, en todos lados, a una fiscalía, y poner tu denuncia e informar de que esto está pasando. Muchas gracias, profe. No te preocupes, Legui. De todas maneras, cualquier cosa, aquí vas a tener mis datos en este sentido, y si necesitas ayuda poniendo la denuncia o algo, te podemos ayudar sin ningún problema, ¿ok? Ok, muchas gracias. No te preocupes. Sí, fíjate, aquí Jova nos dice que la medida cautelar, Jova está bastante bien instruido, es una figura utilizada para poder participar en los diferentes casos. El caso Camila Valieva, que es tremendo caso, donde también solicitó la suspensión del laudo por dopaje, participó y bueno, ganó una medalla, y después estalló todo un problema. No sé en qué terminó de paso, pero me quedé hasta allí. Bueno, señores, vamos a hablar rapidito del final de esto, del TAS, y de qué es el derecho del deporte. Fíjense, el TAS tiene una sede en Lausanne, Suiza, también tiene una sede en Nueva York y una sede en Sydney, Australia. La sede principal es Suiza y es la sede del arbitraje también, por lo cual se aplican las normas de Suiza cuando faltan las normas principales. El TAS tiene en varios idiomas, trabaja en inglés, francés y español. Estos son sus idiomas oficiales. Las demandas pueden ser presentadas en estos idiomas. ¿Puedo presentarlo en otro idioma como coreano, japonés, hindú? Sí, siempre que la otra parte esté de acuerdo y siempre que haya árbitros que hablen ese idioma que puedan decidir tu caso. Hay casos decididos en japonés,
coreano, etcétera, etcétera. Hay laudos del TAS en todos esos idiomas. ¿Ok? ¿Cuánto cuesta ir al TAS? Bueno, un caso de un solo árbitro está costando aproximadamente 22.000 francos suizos, que son como 23.000 dólares, ¿ok? Que se pagan en 2 personas, ¿ok? Esto es lo más caro que lo he visto, y lo más barato que lo he visto son 9.000 francos suizos que se pagan en 2 personas. Si quieres 3 árbitros, cuesta 46.000 francos suizos, también lo he visto más caro, de 60.000 francos suizos, y es pagable entre 2 personas, entre el demandante y el demandado, y lo más barato que lo he visto es en 30.000 francos suizos, también pagable entre 2 personas. No tengo este dinero, ¿qué hago? Bueno, voy al TAS y solicito la ayuda legal. Eso sí, cuando uno introduce cualquier demanda al TAS, tiene que pagar 1.000 francos suizos, que son como 1.100 dólares, y esto siempre tiene que pagarse. Siempre tiene que pagarse. Y una vez que tú pagas esto, es que tú puedes solicitar la ayuda legal como tal. ¿Okay? Y la ayuda legal te exonera de pagar cualquiera de estos costos. Al que la pida. El que no la pide tiene que pagar. Muy bien. ¿Qué ponemos aquí? Muy bien, lo que ustedes preguntaban. Ajá, y si no me gusta el lado del TAS, ¿qué hago? Bueno, básicamente aplico el Tribunal Federal Suizo para básicamente la anulación del laudo arbitral. Pero el problema es que para anular un laudo arbitral solo están estas características, estos causales. Básicamente, el laudo solo puede ser anulado si el árbitro no fue nominado o designado debidamente, o el tribunal arbitral no fue debidamente constituido, si el tribunal arbitral aceptó o declinó la jurisdicción erróneamente, si la decisión del tribunal arbitral fue más allá de los reclamos que se le presentaron, ultra petita en este caso, o no resolvió uno de los puntos, infra petita, es decir, te di menos de lo que pediste o te di más de lo que pediste, si se viola el principio de igualdad de trato de las partes, o el derecho de las partes a ser escuchadas, el debido proceso, o si el laudo es incompatible con el orden público. ¿Ok? Básicamente es eso. ¿Qué es entonces el derecho del deporte? Para ya ir concluyendo. Bueno, muchachos, esto hay que leerlo lentamente. Esta es una pregunta que me hicieron ahorita y que es bueno que lo lean. Y la respuesta que a mí me gusta más, porque el derecho del deporte al final del día es lo que usted considere que es, si existe o no existe, pero para mí el derecho del deporte simplemente son los principios que rigen a todos los deportes como tal, o principios que rigen en tu deporte específico en todas las disciplinas. Para eso tenemos este caso, este laudo del TAS, que es el CAS 98200 entre la AEK Atenas y el Slavia Praga contra la UEFA. ¿Okay? Básicamente dice, el panel opina, que es importante leerlo, que todas las instituciones deportivas, en particular todas las federaciones deportivas internacionales, deben respetar los principios generales del derecho. Debido a la naturaleza transnacional, internacional, mundial de las competiciones deportivas, los efectos de la conducta y los actos de las federaciones internacionales se sienten en una comunidad deportiva en varios países. Por lo tanto, las normas sustantivas y procesales que deben respetar las federaciones internacionales no pueden reducirse únicamente a sus propios estatutos y reglamentos y a las leyes del país donde está constituida la federación o del país donde se encuentra su sede. El derecho deportivo ha desarrollado y consolidado a lo largo de los años, en particular a través de la solución arbitral de controversia, un conjunto de principios legales no escritos, una especie de lex mercatoria para los deportes, o por así decirlo, una lex esportiva. A los deportes nacionales e internacionales y a las federaciones se deben ajustarse, independientemente de la presencia de tales principios en sus reglamentos, estatutos, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre que no entren en disposición contra una norma de orden público. ¿Ok? Básicamente, ¿qué es el derecho del deporte? Son esos principios que repiten varios laudos del TAS, más todas las reglas que tienen las organizaciones deportivas, ¿no? Como tal. Pero específicamente, esos principios que se van conformando a través de estas decisiones legales del Tribunal de Arbitraje Deportivo como tal. ¿Ok?
Ejemplo de estos principios que se forman en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el fair play. El fair play es aplicable a todos los deportes y es un principio que siempre debemos aplicar. ¿Okay? ¿Qué es el fair play? Juega limpio, juega a ganar, acata las reglas de juego, respeta a tus contrarios, al árbitro y a los fanáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Otro principio muy básico del derecho del deporte, el seguimiento y respeto a las reglas de juego. Básicamente, las reglas de juego es lo que hace un deporte lo que es. Si las estamos cambiando, cambiamos el deporte. Por eso las reglas de juego son intocables, excepto por las personas que las pueden alterar, que suelen ser una comisión. Por ejemplo, en el fútbol es ley FAP. ¿Okay? Otro principio, la no revisión de las decisiones arbitrales de apreciación. Un árbitro se equivoca, eso casi no se revisa, con excepción de si un partido fue amañado. ¿Ok? Otro principio, cada vez que estamos jugando con fichajes o con ciertos temas, tenemos que siempre preservar la integridad de la competición. La integridad de la competición es lo más importante. Si nosotros hacemos cuestiones que alteran la integridad de la competición, favoreciendo a unos más que a otros, la competición pierde su valor. Otro que tenemos, el estándar probatorio que tenemos en casos disciplinarios. Básicamente, es la cantidad de pruebas que necesitamos para ganar un caso. Mientras que el estándar probatorio en el derecho civil es el libre balance de las probabilidades, que es básicamente el 51% de las probabilidades estén contigo para ganar el caso, con tus pruebas. En el derecho penal es más allá de la duda razonable, es decir, que no quede ninguna duda razonable antes de meter a alguien preso. En el derecho del deporte está entre esos dos. Está entre la duda razonable, el balance de las probabilidades aquí en el medio, que es a satisfacción del padre. Básicamente todos esos son los principios. Y con eso finalmente les recuerdo nuevamente, para ya ir terminando esto y darles la palabra a ustedes. Fíjense bien, esta pirámide lo es todo. Tenemos el Movimiento Olímpico Internacional y todo lo demás, Major League Baseball, Lumberjack, los Guerreros Ninja Americanos, los X Games hechos por ESPN, etcétera, etcétera. Todo lo que no está aquí y todo lo que está fuera de aquí. Esos son los tipos de organizaciones deportivas. Todos ellos pueden ir al TAS si ponen una cláusula en sus estatutos o no. Tal cosa como la organización americana y la europea, a mí no me gusta hacer. Tampoco hay tal cosa como la venezolana o la peruana. Estos son simplemente una organización muy importante a nivel mundial y después todas las demás que se organizan como quieren y que no pertenecen a esto. Habiéndoles dicho esto, muchísimas gracias. Gracias por estar conmigo hoy. Y bueno, aprovechemos rápidamente para abrir el panel, leer sus respuestas, sus comentarios y las cosas que quieran comentar como tal. Aquí tienen mis datos, mi teléfono, mi email, todo lo que quieran tener. Las láminas yo se las voy a pasar a la organización les dirá dónde van a estar como tal. Por ahora voy a ir leyendo los mensajes mientras ustedes van levantando las manos, ¿no? Ah, por cierto, para terminar el caso de Paolo Guerrero. En el TAS, Paolo vuelve a perder el caso, ¿bien? Y él apela al Tribunal Federal Suizo, quien le da una medida cautelar, compite en el Mundial de Fútbol y luego sentencia diciendo que no tiene razón y tiene que cumplir con su decisión como tal. Bueno, habiéndoles dicho esto, rápidamente vamos a leer aquí la medida cautelar. Incluso en Venezuela se puede denunciar en atención a la víctima. Aquí nos pone, en el caso que hay una cláusula arbitral para un procedimiento ordinario, se puede ir igual a tribunales ordinarios. Habría que ver si la cláusula es patológica o no, pero técnicamente no deberías poder ir a tribunales ordinarios, porque generalmente cuando tú decides arbitraje, existe el principio competence, donde el arbitraje es quien debería decidir sobre su propia competencia antes de que tú ir a tribunales ordinarios. Y si vas a tribunales ordinarios, debería haber una cuestión previa a resolver, que es si tú puedes ir o no a ese tribunal y si ese tribunal tiene competencia o no. Así que no es muy recomendable hacer eso. Nos dice Jova, que ha estado afilado hoy, dice, Jova, conjunto de normas de las que se ha dotado una organización deportiva para ordenar la competición y regular su propio funcionamiento. Es para mí el derecho deportivo. Está bien, Jova. Perfecto.
Nos dice Henry Barrera, ¿cuáles son las diferencias entre derecho deportivo y derecho del deporte? Pues derecho deportivo y derecho del deporte es lo mismo. Las diferencias son entre derecho deportivo o derecho del deporte y derecho al deporte. Derecho al deporte es el derecho que tengo yo a poder hacer deporte. Y derecho del deporte son las normas que regulan el deporte como tal. Nos dice Daniel Quintana, y el principio de asunción de riesgo al deportista. Sí, ese es otro principio muy importante de la ley esportiva, Daniel. Ya veo que estás bastante versado también. Es así, cuando un deportista entra en una cancha, asume un riesgo de que se pueda hacer daño. Dependiendo de cómo es el deporte, el riesgo puede incluir aceptar mi propia muerte. Así que imagínense ustedes, claro, que si un tenista mata a otro tenista a raquetazo, ese riesgo no lo asumió el tenista. Ahora bien, si viene un boxeador y mata al otro boxeador a golpe, ese riesgo sí lo está aceptando el boxeador, porque el riesgo está en la naturaleza del deporte como tal. María Adela, muchas gracias, doctor. Gracias a ti, María Adela. Excelente ponencia. Armando Perea, gracias, Armando. Egle, gracias también. Dulce, gracias, Dulce. Enrique, buenas noches. Ante el cumplimiento de la sanción de Paolo, ¿se podría decir que sí consumió cocaína? Enrique, eso no me toca decirlo a mí. Él dijo, consumió cocaína de acuerdo a un té que se tomó. Yo no sé si consumió cocaína en polvo o lo consumió en té. Yo lo que sí te puedo decir es que el metabolito de la cocaína estaba en su cuerpo, que es la benzilecognina. El benzilecognino fue encontrado en su orina. Si fue por un té, si fue por la nariz, si fue por las encías, no tengo ni idea. No puedo decirte nada al respecto. No estuve en el caso como para saber. Tienen que preguntarle a los abogados que llevaron el caso, un abogado brasilero muy famoso, abogado en Suiza muy famoso, etcétera, etcétera. Estefano, gracias doctor por la información, gracias a ti, Estefano, Daniel, muchas gracias también a ti, gracias Yoba, también es especialista Yoba en la Universidad Externada de Colombia, primera promoción, qué bueno, Yoba, William, gracias a ti también, hermano, Luis Gustavo Chumacero, qué buen apellido ese Chumacero, gracias a ti también, Denis, gracias a ti también. No sé si nadie más quiere participar, no quieren hacer algún comentario, alguna cuestión. Llegamos al momento. ¿Alguna duda que quedó por resolver? ¿No? Nadie. Wow, todos quedaron contentísimos. Gracias, iPhone. Aquí le estoy haciendo la publicidad a Apple directamente. Estefano, pero levántame la mano, interviene. No, Estefano, ya que no levantas la mano es muy sencillo. Si no se resuelve en el TAS, siempre se tiene que resolver en el TAS. El TAS no puede dejar de decidir. Pero ahora, si hay una denegación de justicia, sí, vas y solicitas al Tribunal Federal que le diga al TAS qué hacer. María Fernanda, bueno, qué bueno, María Fernanda, que estás aquí. Raquel Ábalos, muy claro todo. Ronnie Salas, en cuanto a la participación de la jurisdicción ordinaria en el caso de Alex Cabrera, terrible. Detesto este caso, Ronnie. Me pareció que violaron un poco de tratados internacionales firmados por Venezuela, el tratado del ¿cómo se llama?, contra el dopaje en el deporte. Eso fue un tema muy feo, si quieres que te diga la verdad. Porque al final del día destrozaron aquí internamente varias reglamentación antidopaje, porque fueron a los tribunales ordinarios y hicieron en la justicia lo que hicieron porque el sistema jurídico de Venezuela está básicamente destruido. Esa es la verdad. Y no tiene independencia. Aquí me dice Javier Lugo, doctor, ¿podría explicar cuándo se aplica la ley laboral nacional a un deportista profesional? Caso Daniel Feble, ejemplo más preciso acá en Venezuela. Oye, Javier, pero ¿conoces las decisiones en donde he participado? Bueno, básicamente se aplica siempre. O sea, no, la ley nacional no deja de aplicarse nunca, tanto en Venezuela como en cualquier país. La ley laboral siempre se aplica. Cuando un tribunal se rehúsa a aplicarlo, tú apelas al TAS y en el TAS básicamente aplican tu ley nacional sin problema. No hay mucho más que explicar porque siempre se aplica. En la FIFA no la aplica a menos que esté en el contrato
pero tú puedes apelar al TAS y solicitar su aplicación. Y lo mismo algunos tribunales que creo que ignorantemente desaplican las normas para favorecer a ciertas personas, amigas, pero independientemente de eso siempre puedes ir al TAS y lograr la aplicación. Álvaro, muchas gracias. Saludos de Bolivia. Saludos, Álvaro. ¿Consideras iPhone nuevamente? ¿Consideras que todos los deportes deberían someterse al TAS? Sí. Considero que todas las organizaciones deportivas. Esa sí es mi opinión. Wilder dice, en Venezuela poco importa el derecho deportivo. La sentencia del caso Rafael Castellín fue prueba de ello. ¿Por qué? Si Castellín ganó y condenó al Lara. Y además yo utilizo la sentencia de Castellín a cada rato y además ahí regañan directamente al tribunal venezolano de la Federación de Fútbol, que se equivocó. Pero al final ganó Castellín. Henry Barrera dice, todos los casos que se pierden en el TAS pueden ir al tribunal suizo. No, al tribunal suizo solo se puede apelar por las razones específicas que ya comenté. Dulce Flores nos dice, entonces el derecho del deporte es lo que tiene cada estado para regular la práctica deportiva de manera general. Y el derecho deportivo es lo que regula las asociaciones deportivas internacionales en cada deporte de forma específica. Bueno, en verdad, el derecho del deporte son las normas específicas que regulan el deporte. Pueden venir del Estado, pueden venir de las organizaciones internacionales, pueden venir de varios sitios. El derecho al deporte es el derecho que tú tienes de hacer deporte, lo cual cada vez más está considerado un derecho humano. Aunque todavía no está tan claro, porque no está en la Declaración de Derechos Humanos, está en otras normativas de derechos humanos. Wilder Márquez dice, exacto, le pasaron por encima a la FBF. Más allá de que estuviese mal la actuación del Lara, marca un presidente de la justicia ordinaria ejerciendo control de la justicia deportiva. Bueno, pero la FBF ahí había metido un problema y se equivocó al no dar unos beneficios deportivos, Wilder, en verdad. Ahí, por eso el Tribunal Supremo de Justicia lo regañó y en el caso de Daniel Febles lo regañaron, en el caso de Leonel Bielma también regañaron a la federación, en el caso de José Gregorio García están regañando a la federación. Básicamente la federación además lo regañaron en un caso del Carabobo donde no le reconoció la FIFA la jurisdicción. Si hablamos de la Federación Venezolana de Fútbol, prácticamente nadie los reconoce porque de verdad que no aplican el derecho bien. Esa es la verdad. Lo hacen favoreciendo un grupo específico de personas. En fin, o sea, no solo el TCJ, también el TAS los ha desconocido, la FIFA los ha desconocido. Entonces, tanto la justicia ordinaria como la privada no creen en la Federación Venezolana de Fútbol. Hay que revisar qué está pasando allí, ¿no? Cuando hay un contrato laboral y unos derechos de imagen y se rescinden, pero se redacta como rescisión de contrato de imagen, no se puede ir a FIFA. Al TAS sí se puede ir. Oye, los contratos ambos sí se pueden llevar a FIFA, pero tiene que ser, lo que lleva a FIFA el caso es que sea una dimensión internacional, es decir, que la nacionalidad del jugador sea distinta a la del club y se llevan ambos casos. También se puede ir al TAS, solo se puede ir al TAS ordinariamente si hay una cláusula o si llevaste tu caso a FIFA en apelación de la decisión de FIFA. Giova, ¿considera que la prohibición de los TPI será el nuevo caso Bosman? Oye, no. Ya tenemos tiempo con el third party interference, que es básicamente cuando una parte se mete en el contrato de otra parte, una tercera se mete en el contrato. Y yo hasta ahora lo considero bastante bueno esto. Juan Guillermo Martínez, ¿qué mecanismo tiene el TAS para hacer ejecutar los laudos? Por ejemplo, cuando un club está condenado a pagar un monto de dinero. Qué buena pregunta, Juan Guillermo. Generalmente el TAS no tiene ningún mecanismo. Lo que tienen mecanismos son las federaciones internacionales. Por ejemplo, la FIFA reconoce todos los laudos del TAS y directamente va y los ejecuta. Y le quita a los equipos que no los cumplan la posibilidad de fichar jugadores. Si pasan 3 periodos y no los cumplen, igual puede quitarle puntos, descenderlos, etcétera, etcétera, siempre que tú no estés cumpliendo las decisiones del TAS. En el caso de jugadores, te pueden suspender por 4 meses y una serie de cuestiones. Estefano dice, doctor, ¿le puede demandar a la federación que quiere dañarse los derechos televisivos de los equipos que tienen contrato con la televisión? Wow. Habría que ver qué equipos, quién tiene ese derecho, quién organiza la competencia,
para poder determinar a quién se puede demandar o no. Luego Javier Lugo, el caso de Zamora donde presumidamente fue falsificada la firma puede ser apelada ante el TAS. No lo sé, tendría que ver el caso porque creo que hay varios casos. Hay un caso ante la Cámara de Resolución de Disputa y ese debería ser apelable. Hay un caso disciplinario, ese es como complicado que se apele. Entonces hay que revisarlos un poco exactamente y a ver qué idea. No son respuestas que yo pueda dar que sin ver los documentos, sin ver lo que está ocurriendo. ¿Qué tipo de sanciones se le pueden aplicar al club y a la agencia que lo representaba? Oye, al club creo que ninguna, porque aquí lo que hay que aplicarle sanciones es, en todo caso, a la persona que falsificó. El club se le pueden aplicar si se demuestra que el club sabía que estaba falsificado el documento y lo utilizó, o se benefició de eso, ¿no? Y la agencia que lo representaba, no entiendo nada que ver, a menos que la agencia haya sido el que falsificó el documento, no veo en qué se basa. Creo que el caso está más basado en que ocurrió una falsificación, ¿no? Y qué daño le representó esto al jugador. Y quién se benefició de ese daño como tal. Bueno, señores, creo que he respondido todas sus preguntas. No veo más manos levantadas. No veo tampoco más comentarios. Bueno, no sé si hemos llegado al final. Y si es así, quiero agradecerles por la gran cantidad de personas que se conectaron. De verdad que me tiene muy contento esto. Qué éxito este curso. Y de verdad que chévere compartir con ustedes un rato. Antes de irme, bueno, aquí la última dice, doctor, ¿qué opinión le merece el nuevo reglamento FIFA? Es el que es y es el que hay que adaptarse. Tiene algunas cosas que no me gustan, pero es lo que es. Así que adaptarse y estudiar. Gracias, doctor. Gracias a ti, Israel. Ronnie, entonces el TAS sentencia, pero no ejecuta, exactamente. José Inciso, gracias, profesor, quedó muy claro. Gracias a ti, hermano. Gracias, José. Gracias. Bueno, quiero despedirme entonces. Desearles muy buenas noches a todos, que continúen en este curso tan interesante. Y bueno, nada, ahí tienen mis datos para cualquier cosa que necesiten, para cualquier cosa que me quieran escribir, preguntar. Siempre estoy a la orden. Siempre ténganme un poquito de paciencia. Hay cosas que no puedo resolver. Las cosas específicas del curso, pregúntenselo a las personas que están organizando el curso. Ellos tienen toda la información, no yo. Me piden aquí mi número de teléfono. Si están viendo la pantalla, aquí está mi número de teléfono. Aquí está mi mail. Aquí está básicamente todo. En la pantalla y en las láminas se los voy a dejar. Aquí me dice yo a la convención de Nueva York, sí. Y bueno, también saludos a Juan Luis. Ahí está mi número y bueno, Efraín Cebal. Sin más nada que decir, les dejo un abrazo a todos y bueno, nada, cualquier cosa que necesiten, me mantengo a su orden. No sé si por aquí están las personas del curso de B-Lawyer. Sí, no, aquí están. Doctor, sí, disculpe, tenía un problema de conexión. Muchísimas gracias por la ponencia que nos ha compartido. Sin duda ha sido muy dinámica. Todos los participantes han estado expresando sus dudas y consultas porque realmente la ponencia que nos ha brindado ha sido de mucho provecho para todos nosotros respecto a este ámbito del derecho deportivo. Sin más, doctor, le agradecemos su participación y esperamos poder contar con usted en próximos eventos de esa área y también áreas relacionadas. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Bueno, muy buenas noches para todos. A descansar ahora. Chao, chao. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Que tenga un excelente cierre de semana. Igual. Estimados participantes, con la ponencia del doctor Antonio Quintero hemos dado por finalizada nuestra sesión pendiente del día de hoy. Queremos hacerle recordatorio de que tenemos programado para mañana, miércoles 23 de mayo, dos ponencias. La primera es los derechos de imagen en el deporte a las 6 y derechos de formación e intermediación a las 7:30 de la misma forma, hora peruana. En caso de tener alguna duda o consulta, estaremos muy gustosos de poder absolverlo mediante nuestros números que están ubicados en los grupos de WhatsApp, que es la fuente por donde compartimos
es la fuente donde compartimos los comunicados oficiales, así que estaremos gustosos de apoyarlos en ese sentido. Dulce Flores, ¿deseas hacer alguna consulta? Hace algunas semanas